En 1905, un arqueólogo británico llamado David Randall Mackiver se adentró en una enorme ruina de piedra en el sur de África. Examinó la construcción capa por capa y llegó a una conclusión que debería haber sido obvia. El sitio era, en sus propias palabras, indudablemente africano en cada detalle. Por decirlo claramente y en voz alta, al gobierno colonial de Rodesia fue expulsado del país. Durante las décadas siguientes, la postura oficial, enseñada en las escuelas regionales, impresa en guías turísticas y difundida por radio, sostenía que el Gran Zimbabue, una de las mayores construcciones de piedra jamás edificadas al sur del Sáhara, simplemente no pudo haber sido construido por los antepasados de las personas que aún vivían a su alrededor. La verdad se conoció en 1905. Tuvieron que pasar aproximadamente 75 años más y la caída del gobierno que imponía la mentira, para que esa verdad se convirtiera en la versión oficial que se enseñaba en las aulas de Zimbabue. No se trata de un caso aislado. Es un patrón. En todo el continente africano, lugares de extraordinaria sofisticación, ingeniería, astronomía, urbanismo, arquitectura monumental, han sido minimizados, atribuidos erróneamente o simplemente omitidos de la versión de la historia que se enseñó a la mayor parte del mundo. Este no es un documental sobre misterios que la ciencia no puede explicar. Trata sobre cosas que la ciencia explicó hace mucho tiempo, pero que aparecen en muchos menos libros de texto de los que deberían. Aquí presentamos 6 de ellas. Gran Zimbabue merece más que una mención superficial, porque la magnitud tanto del logro como del encubrimiento merece ser analizada detenidamente. Construido principalmente entre los años 1100 y 1450 después de Cristo. Por los ancestros del pueblo Karanga, de habla zona, el gran recinto de Gran Zimbabue sigue siendo la mayor estructura antigua individual del África subsahariana. Muros de hasta 11 metros de altura y casi 250 metros de longitud, construidos enteramente con bloques de granito cortados con precisión y apilados sin argamasa alguna. Una proeza de ingeniería que se ha conservado prácticamente intacta durante casi 1000 años. En su apogeo, en el siglo XIV, la ciudad fue la capital política y espiritual de un importante imperio comercial regional, hogar de unos 10.000 habitantes. Con evidencia arqueológica de conexiones comerciales que se extendían hasta China, Persia y Siria a través de cerámicas y cuentas de vidrio importadas recuperadas en el sitio. Cuando los colonizadores europeos se toparon con las ruinas en el siglo XIX. La evidencia de una sofisticada planificación urbana africana que tenían ante sí contradecía por completo sus ideas preconcebidas sobre el continente. Muchos, en lugar de aceptarla, simplemente inventaron constructores alternativos, teorizando que los verdaderos arquitectos eran fenicios, egipcios, comerciantes árabes o incluso la bíblica reina de Saba. La conclusión de Randall Mackiver en 1905 y una excavación posterior realizada en 1929 por la arqueóloga Gertrude Cotton Thompson, que llegó al mismo hallazgo utilizando métodos más rigurosos. Deberían haber zanjado la cuestión definitivamente en una sola generación. En cambio, el gobierno de Rodesia suprimió activamente la conclusión correcta durante décadas, ejerciendo una presión política documentada sobre arqueólogos, conservadores de museos y editores de libros de texto específicamente para mantener viva la teoría del constructor no africano hasta bien entrados los años 60 y 70. No porque la evidencia fuera ambigua, sino porque la verdad resultaba políticamente inconveniente para un gobierno de minoría blanca que justificaba activamente su propio dominio sobre la región. No fue hasta la independencia de Zimbabue en 1980 que la verdadera historia del país se convirtió en la oficial. La nueva nación tomó su nombre directamente de las ruinas que las autoridades coloniales habían intentado ocultar durante la mayor parte del siglo XX. Vale la pena detallar claramente la magnitud de la represión, ya que fue mucho más allá de simplemente desalentar a un arqueólogo. Las guías turísticas vendidas en el propio yacimiento fueron editadas para eliminar o suavizar las referencias a constructores africanos.
Los planes de estudio escolares en toda Rodesia se modificaron para evitar enseñar a los estudiantes el origen arqueológicamente confirmado de uno de los yacimientos antiguos más importantes de su país. Las exposiciones de los museos adyacentes a las ruinas presentaban narrativas deliberadamente vagas o engañosas sobre su construcción, incluso para muchos zimbabuenses que aún viven. Y en 1902, décadas antes de que la campaña de censura política comenzara en serio, al director del Museo Británico, Richard Hall, se le permitió excavar y destruir partes de las capas arqueológicas del yacimiento específicamente mientras buscaba pruebas que respaldaran la existencia de constructores extranjeros, es decir, parte de la evidencia física que podría haber zanjado definitivamente el debate incluso antes se perdió no por negligencia, sino por una destrucción activa y autorizada al servicio de una conclusión falsa y predeterminada. Si nos adentramos en el norte, en lo que hoy es uno de los paisajes más áridos y hostiles de la Tierra, el patrón de sofisticación ignorada continúa, esta vez no por una negación deliberada, sino por el borrado mucho más mundano que supone simplemente no haber sido incluido nunca en el plan de estudios estándar que recibe la mayoría de los estudiantes. Nata Playa, en el extremo sur del desierto egipcio, cerca de la frontera con Sudán, alberga un círculo megalítico de piedra construido por pueblos ganaderos del Sáhara entre el 4500 y el 4000 a.C., lo que significa que el sitio es anterior a las primeras fases de construcción confirmadas de Stonehenge en más de 1000 años. Lo que hace que Nata Playa sea particularmente significativa no es solo su antigüedad, sino también su función. Los arqueoastrónomos que estudian la disposición han identificado líneas de visión dentro del círculo de piedra que parecen estar alineadas deliberadamente con la salida del sol del solsticio de verano, junto con otras alineaciones de piedras que, según algunos investigadores, podrían haber seguido el movimiento de estrellas específicas. Esto sugiere que el sitio funcionaba como un calendario astronómico construido específicamente para ayudar a una sociedad ganadera a seguir los cambios estacionales cruciales para su supervivencia en un entorno cada vez más árido e impredecible. Más allá del círculo de piedras en sí, el complejo arqueológico que rodea Nata Playa incluye alineaciones megalíticas, elaborados lugares de enterramiento de ganado. El ganado parece haber tenido una auténtica importancia religiosa y social para esta población, bien documentada a través de la cuidadosa construcción ceremonial de cámaras funerarias para cada animal y evidencia de lo que los investigadores creen que podrían representar algunas de las estructuras sociales y religiosas organizadas más antiguas de África. A pesar de ser anterior a Stonehenge, a pesar de representar una auténtica sofisticación arqueoastronómica de una tradición cultural subsahariana, Nata Playa sigue siendo, incluso hoy en día, mucho menos conocida en la enseñanza de la historia global que su homóloga británica, de edad similar y mucho más famosa. Una brecha en el conocimiento público que tiene mucho más que ver con el continente en el que se construyó que con la verdadera importancia científica o histórica de lo que se construyó. Si se continúa hacia el sur a lo largo del Nilo, pasando la frontera de Egipto hasta llegar al actual Sudán, se llega a una estadística realmente sorprendente que la mayoría de las personas que la ven por primera vez suponen que debe ser un error: hay más pirámides en Sudán que en Egipto. Estas son las pirámides del reino de Kus, una antigua civilización nubia que floreció durante más de 1000 años a lo largo del Nilo, al sur de Egipto, alcanzando su máximo esplendor durante la 25 dinastía, cuando los faraones cusitas conquistaron y gobernaron Egipto durante aproximadamente un siglo, convirtiéndose en lo que los historiadores denominan los faraones negros de Egipto. Mucho antes y mucho después de ese periodo de gobierno directo, Kus funcionó como una civilización sofisticada e independiente, desarrollando su propio sistema de escritura, la escritura meroítica, que aún hoy solo ha sido parcialmente descifrada por los lingüistas modernos, junto con unas industrias siderúrgicas avanzadas, lo suficientemente importantes como para que la capital cusita de Meroe haya sido descrita en ocasiones por los arqueólogos como un antiguo centro de producción de hierro comparable en escala a otros
Importantes centros siderúrgicos del mundo antiguo. Las pirámides nubias, concentradas principalmente en los yacimientos de Meroe, Nuri y El Kurru, suman más de 250 estructuras confirmadas. Una cifra significativamente mayor que las que se conservan en el propio Egipto, aunque generalmente son más pequeñas y de perfil más inclinado que sus homólogas del norte, más famosas. A pesar de esta escala realmente notable, y a pesar de la historia documentada del dominio cusita directo sobre Egipto, Cus y sus pirámides reciben una pequeña fracción del reconocimiento mundial. El turismo y la cobertura curricular estándar que se le da a la arqueología egipcia. Historiadores y arqueólogos sudaneses por igual han atribuido directamente al persistente sesgo racial en la forma en que la erudición occidental ha categorizado y priorizado históricamente la historia africana. Tratando a Egipto como cultural y racialmente separado del África subsahariana, de una manera que la investigación genética y arqueológica moderna complica cada vez más, mientras que, en comparación, subfinancia sistemáticamente los esfuerzos de investigación y conservación en los yacimientos sudaneses. Las consecuencias prácticas de esa falta de financiación son visibles sobre el terreno incluso hoy en día. Meroe, a pesar de estar reconocida como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde 2011, recibe una ínfima parte del número de visitantes anuales que reciben los complejos piramidales de Egipto. Y la región ha tenido históricamente dificultades para obtener la financiación arqueológica internacional sostenida y los recursos de conservación que se destinan con mucha más facilidad a los yacimientos egipcios. La continua inestabilidad política y el conflicto armado en Sudán en los últimos años han complicado aún más los esfuerzos de preservación e investigación, añadiendo una dimensión actual y realmente urgente a un patrón histórico de abandono que se remonta a más de un siglo. Lo que significa que el riesgo para esta parte específica de la historia africana olvidada no se limita en absoluto al pasado. En las tierras altas de Etiopía se encuentra un conjunto de estructuras que invierte casi todo lo que la mayoría de la gente supone sobre la arquitectura religiosa monumental. 11 iglesias medievales, cada una excavada directamente hacia abajo en roca volcánica sólida, en lugar de construidas hacia arriba desde una base. Construidas principalmente durante el reinado del rey Lalibela a finales del siglo XII y principios del XIII, las iglesias de Lalibela fueron excavadas completamente de arriba a abajo. Maestros canteros primero excavaron profundas zanjas alrededor de cada estructura proyectada antes de ahuecar minuciosamente ventanas, puertas, pilares interiores y elaborados detalles decorativos directamente del núcleo de roca sólida restante. Esto significa que cada iglesia es, en un importante sentido arquitectónico, una sola pieza continua de piedra tallada en lugar de un edificio ensamblado. Según la tradición ortodoxa etíope, el rey Lalibela emprendió el proyecto después de que una visión divina le ordenara construir una nueva Jerusalén en Etiopía. Debido a las presiones políticas y religiosas que habían hecho cada vez más difícil la peregrinación a la Jerusalén real para los cristianos etíopes de la época. La proeza de ingeniería sigue siendo verdaderamente notable en todos los sentidos. La mayor de las 11 iglesias, Bet Medane Alem, se alza a más de 11 metros de altura y es completamente subterránea, excavada en la roca con una precisión estructural, incluyendo columnas internas y bóvedas, que arquitectos e ingenieros modernos aún estudian detenidamente. Lalibela ha sido un lugar activo de peregrinación y culto cristiano ortodoxo etíope durante aproximadamente 8 siglos sin interrupción, lo que la convierte en uno de los complejos religiosos en funcionamiento continuo más antiguos del mundo. Sin embargo, fuera de los programas especializados en historia del arte y estudios africanos, Lalibela rara vez recibe la atención curricular que se le brinda a la arquitectura religiosa medieval de importancia comparable en Europa o Medio Oriente. A pesar de que la UNESCO la reconoce como uno de los logros arquitectónicos más extraordinarios del mundo medieval. En lo profundo del Sáhara argelino, en una escarpada región de meseta llamada Tasil y Neajer,
Más de 15.000 pinturas y grabados rupestres individuales cubren las paredes de cuevas y refugios rocosos dispersos en un área aproximadamente del tamaño de un pequeño país. Un conjunto de arte prehistórico tan extenso que la UNESCO lo ha descrito como una de las colecciones de arte rupestre más importantes del mundo. Lo que hace que Tassili N'Ajjer sea realmente sorprendente no es solo la cantidad de arte, sino lo que el arte mismo representa. Creadas a lo largo de un enorme lapso de tiempo, aproximadamente desde el 10.000 hacia hasta los primeros siglos de C., las pinturas documentan una transformación ambiental y cultural dramática y continua. Las capas más antiguas representan grandes animales salvajes, elefantes, jirafas, hipopótamos, cocodrilos, especies totalmente incompatibles con el desierto árido que ocupa esta misma región en la actualidad. Las capas posteriores muestran rebaños de ganado domesticado y figuras humanas cada vez más complejas participando en actividades ceremoniales. La vida cotidiana y lo que muchos investigadores interpretan como escenas rituales o religiosas primitivas. La progresión capturada a través de estas miles de imágenes individuales proporciona evidencia visual directa y física de que el Sáhara fue alguna vez una sabana genuinamente verde y biodiversa, poblada por prósperas comunidades humanas que presenciaron y aparentemente documentaron en tiempo real durante incontables generaciones la lenta y catastrófica transformación de la región en el desierto cálido más grande del mundo. A pesar de representar una de las tradiciones de arte rupestre más extensas y mantenidas de forma continua en todo el planeta, rivalizando o incluso superando la escala de sitios mucho más famosos internacionalmente como Lascaux o Chauvet en Francia, Tassili N'Ajjer sigue siendo relativamente desconocido en la enseñanza global de la historia del arte y la arqueología. Una laguna que se vuelve aún más extraña si se tiene en cuenta que el sitio ofrece una evidencia visualmente documentada, directa y única, de una de las transformaciones climáticas más significativas de la prehistoria humana registrada, pintada por las mismas personas que la vivieron. El aislamiento del yacimiento ha funcionado, en cierto modo, como una forma accidental de preservación, a la vez que ha limitado el conocimiento público. Llegar a la meseta de Tassili requiere una expedición terrestre realmente exigente a través de uno de los terrenos desérticos más inhóspitos del norte de África. Lo que históricamente ha limitado tanto el turismo ocasional como, menos afortunadamente, el tipo de atención académica internacional sostenida y la financiación que atraen habitualmente los yacimientos más accesibles. El arqueólogo francés Henri Lotte dirigió la primera gran expedición de documentación sistemática al yacimiento en la década de 1950. Y la investigación posterior ha continuado catalogando gradualmente las decenas de miles de imágenes individuales de la meseta. Aunque los investigadores reconocen abiertamente que la enorme escala del yacimiento, combinada con su difícil acceso, significa que un estudio completo y exhaustivo de cada pintura y grabado en toda la meseta probablemente siga siendo, incluso ahora, una tarea aún en curso. Concluimos con el punto más controvertido de esta lista, no porque los hechos subyacentes estén en duda, sino porque la interpretación de esos hechos ha alimentado uno de los debates más acalorados de la antropología moderna. El pueblo Dogon del centro de Malí conserva un conjunto de conocimientos cosmológicos tradicionales, documentados por los antropólogos franceses Marcel Griaule y Germain Dieterlen a partir de la década de 1930 y publicados formalmente en detalle en 1950. Que incluyen referencias específicas a Sirio B, una tenue estrella enana blanca compañera de Sirio, la estrella más brillante del cielo nocturno terrestre. Invisible a simple vista y no confirmada por la astronomía occidental hasta que fue fotografiada por primera vez en 1970. Décadas después de que Griaule y Dieterlen ya hubieran documentado las tradiciones orales Dogon que describían una pequeña estrella compañera en órbita asociada con Sirio, extremadamente densa. Según el relato publicado por los antropólogos, la tradición cosmológica Dogon también incluía afirmaciones específicas sobre el periodo orbital de la estrella, detalles que
de haberse transmitido de forma precisa e independiente a través de la tradición oral preexistente en lugar de mediante contacto externo, representarían un caso realmente sorprendente de conocimiento astronómico tradicional que anticipó un descubrimiento científico occidental formal por décadas. Desde entonces, esta afirmación ha sido objeto de un intenso debate. Investigadores escépticos, entre los que destacan el astrónomo y escritor Ian Redpath y el antropólogo Walter Van Beek, han argumentado que los detalles específicos de Sirius B podrían reflejar la contaminación derivada del contacto con visitantes europeos, misioneros o incluso el propio equipo de investigación de Griaule a principios del siglo XX, en lugar de una tradición antigua genuina y preservada de forma independiente. Además, se informa que el trabajo de campo posterior de Van Beek entre los Dogon no logró replicar de forma independiente varias de las afirmaciones específicas originales de Griaule. Los defensores de la investigación original, y muchos miembros de las propias comunidades Dogon, sostienen que la tradición refleja un conocimiento astronómico genuino y preservado de forma independiente, y señalan historias más amplias y bien documentadas de observación astronómica indígena sofisticada en diversas culturas africanas como contexto que hace que la afirmación sea menos inverosímil de lo que sugieren los escépticos. Lo que no se discute es lo siguiente, cualquiera que sea su verdadero origen. La tradición Dogon Serious ha sido objeto de debate en la literatura antropológica y astronómica seria durante más de 70 años sin que se haya alcanzado jamás un consenso académico completo. Un caso de estudio genuinamente sin resolver que, a diferencia de la mayoría de los elementos de esta lista, sigue siendo un misterio controvertido en lugar de un hecho simplemente pasado por alto y establecido. Cabe destacar, además, que el debate en sí se ha entrelazado ocasionalmente con el mismo patrón general que recorre el resto de esta lista. Algunos críticos de la investigación original de Griaule han sugerido que cualquier afirmación suficientemente inusual sobre un conocimiento astronómico africano premoderno sofisticado tiende a generar un escepticismo desproporcionado precisamente porque desafía las suposiciones sobre lo que las sociedades africanas indígenas eran capaces de lograr de forma independiente. El mismo prejuicio subyacente que en su momento negó a los constructores africanos el mérito de Gran Zimbabue, aplicado esta vez a una afirmación sobre conocimiento en lugar de arquitectura. Esto no resuelve si los detalles específicos de Sirio B en el relato original de Griaule resisten un escrutinio riguroso, investigadores razonables y bien informados siguen en desacuerdo. Pero sí significa que la controversia sobre Sirio Dogon se sitúa en una intersección particularmente interesante para esta lista, una cuestión científica genuina, aún sin resolver. Envuelta en el mismo patrón histórico de desdén hacia los logros intelectuales africanos que se observa en todos los demás lugares de esta lista. 6 lugares. Una ciudad cuyos verdaderos constructores fueron conocidos y ocultados activamente durante 3/4 de siglo por un gobierno con un claro motivo político para mentir. Un calendario de piedra más antiguo que Stonehenge, construido por una sociedad africana de pastores de ganado, cuya existencia la mayoría de la gente simplemente desconoce. Una civilización con más pirámides que el país vecino, que aún lucha por una mínima parte del reconocimiento. Iglesias excavadas en la roca sólida, utilizadas continuamente durante 8 siglos, que rara vez pasan de una nota a pie de página. Un registro visual de 10.000 años de la transformación del Sáhara de sabana a desierto, pintado por quienes la vivieron. Y un enigma antropológico genuinamente sin resolver, objeto de debate durante 70 años, que involucra el conocimiento de una estrella que nadie debería haber podido ver. Ninguno de estos datos es un secreto en el sentido de que nadie los conozca. Los arqueólogos los conocen. Los historiadores los conocen. En varios casos, la evidencia se ha publicado y revisado por pares de forma concluyente durante décadas. Lo que falta no es el descubrimiento, sino su inclusión en los libros de texto, los documentales y el conocimiento cultural general que la mayor parte del mundo asimila por defecto. Mucho antes de que a nadie se le ocurra buscar lo que se ha omitido. ¿Cuál de estas 6 te sorprendió más?
Cuéntanos en los comentarios. Y si te interesan las historias que se omitieron discretamente en los programas de estudio, suscríbete, porque esta lista está lejos de ser completa.